Y agradecerle además al presidente de la República. Yo quiero contarles que yo ayer le pedí al presidente 10 minutos de su tiempo, porque sé que tiene una agenda muy apretada, y de la mejor voluntad el presidente me dijo 10 minutos, nada más déjeme acomodar la agenda para hoy y nos acompaña a esos 10 minutos. Presidente, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, Randall, a Febe, que la escuché, y a todas las personas de la audiencia, y Randall también contento de verlo y que está con buena salud, y un gusto también poder referirme a este tema que sé que es de tanta importancia para todos los costarricenses. Gracias, presidente. Por aquello le puede decir a Febe Raquel también, para vengarse del Carlos Andrés Alvarado Quesada. Presidente, yo le quiero contar que esta mañana Noticia Monumental dio a conocer parte del expediente, que entiendo que usted no conoce y no conoce en otras partes. Pero realmente parte de lo que duele en el alma, y creo que eso de alguna manera le da la razón a usted en cuanto a la intervención del CONAVI, es que uno nota, digamos, una dinámica institucionalizada de corrupción en mandos medios, y eso no quiero decir que si fuera de mandos altos políticos no sería grave, sería muy grave, pero eso lo que demuestra es una seguidilla, digamos, una permanencia en el tiempo de una estructura que viene de alguna manera a boicotear los esfuerzos en inversión de obra pública que se hacen desde los gobiernos de la República y desde el suyo particular. Presidente, ¿cómo ha tomado este tema del MOB, dándole usted tanta importancia a la obra pública, presidente? Primero, como los costarricenses, con mucha molestia, francamente bravo, molesto, y yo espero que las personas que están involucradas, que se les demuestre que fueron corrompidas, o los que corrompieron, sean castigados. Esa es mi expectativa, que sean castigados, que se demuestre que si así lo tiene el OIJ y la Fiscalía, los elementos, que pongan las sanciones, y espero duras, tanto a quienes hayan corrompido como a quienes se dejaron corromper o son personas corruptas en la administración pública, porque esto tiene que ser ejemplarizante. Y esa es mi expectativa. Así lo dije el lunes cuando hice mi intervención. El día de ayer le pedí a don Rodolfo, después de analizar algunos elementos, que avanzáramos con la intervención, y ya eso se materializó ayer mismo y hoy se comunicó la intervención del CONAVI. Pero mi expectativa es esa, que se sienten responsabilidades y ojalá duro, porque esto es una burla al final al pueblo costarricense. Lo que siente es indignación. Esas son platas de los costarricenses, la obra pública es para el beneficio de los costarricenses. Sí, eso es algo en que este gobierno le hemos puesto mucho empeño y se ve. También me duele por don Rodolfo, porque yo sé que él ha trabajado fuerte para que esas obras estén ahí para los costarricenses, y entonces también yo creo que hubo gente que, en eso, como usted menciona, mandos medios, que traicionó la institución, al país, esa confianza, se incurren en este tipo de comportamiento. Pero bueno, enhorabuena también que se da una investigación que determina esto, y que llegue a donde tenga que llegar, que llegue a donde tenga que llegar. Presidente, hay una ventaja que tenemos los periodistas, por lo menos yo lo creo así, cuando conversamos con los presidentes en la segunda parte de su mandato o en el último año de su mandato, como en su caso, y es que podemos preguntarles de manera un poco más reflexiva. Nadie sabe lo que es estar en casa presidencial excepto los presidentes y presidentas que hemos tenido. ¿Cómo se le ocurre que podríamos transformar hacia el futuro el Estado costarricense de tal manera que las intenciones de cualquier poder ejecutivo como el suyo, cuando usted coloca a un señor tan respetable como don Rodolfo Méndez a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, no se vea minado por mandos medios o por problemas estructurales que ya vienen del pasado, presidente? Porque hoy ha estallado el escándalo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero en el futuro podrían estallar otros. Entonces, digamos que el presidente, usted o cualquier otro, pierde esa línea de mando a través de los ministros con ya estructuras organizadas que tienen una cultura institucional compleja. De manera reflexiva hacia el futuro, ¿qué hacemos, presidente? Bueno, ayer hicimos algo también importante. Ayer se aprobó el primer debate del proyecto de empleo público, y eso es algo importante. A ver, quisiera poner algunas cosas en perspectiva, Randall, y voy a hablar en general, porque yo no sé
no sé, como usted bien lo dice, detalles de expediente, más lo que ha trascendido en la prensa, ni esos detalles, pero lo veo desde esa vista de la administración pública. Cuando uno empieza a ver ese tipo de funcionario, digamos ni siquiera ya en corrupción, sino que no hace su trabajo bien, desde la administración pública resulta prácticamente imposible mover a un funcionario que no hace bien su trabajo, sea porque no lo hace bien o sea porque está incluso, que puede que todos los compañeros hablen que está en corrupción, pero no hay instrumentos para llegar a un proceso probatorio. Y no hay esas herramientas. Bueno, el empleo público va a cambiar también un poco los temas de eficiencia, evaluación y equidad en esa materia. Ahí hay un paso que se ha dado. Yo quisiera también decir que meses atrás, incluso antes de la pandemia, don Rodolfo se me acercó y don Rodolfo me dijo: presidente, hay cosas que no me gustan del tema de CONAVI. No me detalló cuál es la acción, pero me dijo: puede esperarse que pase algo. Me dijo, me alertó, e incluso hace unos meses, ya durante la pandemia, me dijo: presidente, vamos para que le digo, ese proceso sigue. ¿Qué consistían esas gestiones? Yo no sé, pero él sí me enteró de que habían gestiones en la materia de CONAVI. Y yo le dije: usted siga adelante, usted lo que haya que hacer. Que si esas son las gestiones que estaba llevando el OIJ o la Fiscalía en este caso específico, no sé, pero sí él me hizo ver eso. Y porque también desde la administración pública, dichosamente, la administración activa no puede hacer escuchas telefónicas como si las puede hacer el OIJ, no puede recabar información como lo puede hacer un órgano judicial. Pero creo que a su pregunta de cómo podemos hacer cambios en esto, yo veo tres cosas. Uno, el empleo público va a ayudar a mejorar nuestra calidad de empleo público, que no haya funcionarios inamovibles, que estén, que sean inamovibles los que son buenísimos, es lo que necesitamos, y aquellos que no, que le sirvan al pueblo. Esa es una función. Una segunda cosa, me parece muy bien que el Poder Judicial pueda hacer las acciones que tenga que hacer para llegar a la verdad de los hechos. Eso, hay que verlo eso como una ventaja que tiene Costa Rica. De hecho, ayer en el pronunciamiento que emitimos los tres poderes y el Tribunal Supremo de Elecciones, de una serie de acciones para la lucha contra el crimen organizado, particularmente el narcotráfico y el lavado. Ahí hay otra fortaleza, independencia de los poderes. Y la tercera tiene que ver con el valor y la ética. Y es que cuando salen estas cosas, lo que hay que hacer es afrontarlas. A mí este es el primero, y yo más bien lo agradezco, Randall, porque la gente dice que yo no he salido a hablar, pero tampoco nadie me ha pedido una entrevista, usted sí me lo hizo. Y yo lo que me he dedicado esta semana, además de ver los temas de la pandemia y de buscar la aprobación de empleo público, es casualmente meterme a ver cómo resolvemos estos temas del CONAVI. El lunes dije que íbamos a actuar de frente, ayer que íbamos a intervenirlo y ayer mismo se intervino. Y don Rodolfo lo generó, en eso hemos estado. Entonces, llegar al fondo de esto con valor, sin tenerle miedo a nada. Presidente, resulta muy interesante bajo esto que me está señalando, y entiendo, y digo, es lo normal que usted no conozca aspectos del detalle, no podría incluso conocerlos en su carácter de funcionario público, pero como la prensa no tenemos esa restricción, y hoy conseguimos publicar el expediente, nada más déjeme decirle, y esto me preocupa y creo que va en la línea de lo que usted nos estaba diciendo, la mayoría de acciones investigadas son acciones propias del cargo de esos funcionarios, es decir, no es que hicieron algo que no les tocaba hacer, es que simplemente en medio de la burbuja estatal, una empresa llegaba y decía, sí, pero pagámelo rápido. O sea, era plata que le correspondía a la empresa, pero pagámelo rápido, móvelo rápido. Y eso, en un tema macro, lo que responde es a un problema de ineficiencia también del sector público, presidente, que por un lado, digamos, va muy lento y por el otro lado abre las tentaciones a este tipo de conductas que son injustificables, respecto a portillos para la corrupción, presidente. Entonces también está enfocado en ese análisis reflexivo que usted hace en la eficiencia de dar respuesta en todos los procesos, don Carlos. Sí, un Estado eficiente ayuda, y digitalizado y descentralizado ayuda
a reducir la corrupción, porque donde hay un trámite, una traba, hay un incentivo para agilizar, y aquí nuevamente hablo de manera general, y ese incentivo de saltarse la fila termina siendo una forma de que haya un intercambio de cosas. Entonces sí, la digitalización, la simplificación de trámites, como la iniciativa que nosotros hemos lanzado desde el MEIC, declaraciones juradas y otras para acelerar cosas es clave y tiene que seguir. Eso, como dicen, es una tarea nunca acabar, porque la burocracia más bien tiene una capacidad para hacer más trámites y uno tiene que estar siempre luchando para que sean menos. Ahora, hay una cosa, Randall, y que quiero subrayar que es muy importante que se aclare, yo creo. Incluso que se aclare, ojalá, en este proceso, por el tema de los costarricenses, y a mí como presidente, gobernante y de cara a los costarricenses me interesa que se aclare, que es, hay dos dimensiones en esto. Una tiene que ver con todos esos tipos de intercambios, lo que se habla de regalos, favores, dádivas, completamente inaceptable. Eso tiene que seguir su proceso para establecer responsabilidades. Hay otro tema, que es el tema de los 78,000 millones de colones. Ya me quiero detener un momento. Para que lo dimensionemos, 78,000 millones de colones es aproximadamente poquito menos de la mitad del presupuesto CONAVI de un año. A mí como presidente, y creo que a todos los costarricenses, nos interesa saber, bueno, qué fue lo que pasó con esos 78,000 millones. ¿Por qué? Porque toda esa es plata, no solo que es recaudada con impuestos, pero que también es presupuestada por Hacienda, presentados en presupuestos en la Asamblea Legislativa, aprobados en la Asamblea Legislativa con sus partidas, que pasan luego al CONAVI, y los presupuestos de CONAVI que ejecutan son luego autorizados por la Contraloría General de la República. ¿Qué quiero decir? Que hay una serie de controles en todo esto. Estos 78,000 millones, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que necesitamos saber todos los costarricenses muy prontamente. Están en las obras públicas, sí se ejecutaron, hubo sobreprecios, eso necesitamos saberlo. ¿O fue que esos 78,000 no están asociados con obras y les llegaron directamente al bolsillo de alguien? Bueno, eso necesitamos saberlo. Ese punto es un punto que urge que se aclare, incluso que la misma prensa urge que se aclare, porque 78,000 millones es incluso mucho más que el presupuesto de varios ministerios de un año. Eso hay que aclararlo. O si está en obras, pero que, como usted dijo, lo que ahí la corrupción fue saltarse la fila para que les pagara más rápido. O eso es lo que urge Costa Rica saber, y merece saber Costa Rica. Pero como yo digo, en esto que se llegue hasta las últimas consecuencias con todas las personas, que cada palo aguante su vela, el que no debe nada, no debe temer nada en esto. Y así es como debe pasar. Y creo que eso es lo que está esperando Costa Rica. Presidente, me quedan dos preguntas que son muy, muy breves. Una de esas es, ¿cuándo esperaría, cuál es la proyección de resultados de esa intervención del CONAVI? Porque prácticamente, insisto, leyendo el expediente, está la mayoría de gerencias y directores incluidas en esto. ¿Cuándo esperaría usted algún resultado, algún informe para reconvertir el CONAVI, presidente? Bueno, esto lo he puesto en manos de don Rodolfo. Yo tengo que decir hoy, enhorabuena también don Rodolfo. Si hay alguien que hoy tiene la autoridad moral y el respaldo para hacer esto, es don Rodolfo Méndez Mata. Y no solo para construir toda la obra pública que hemos construido, sino para limpiar lo que haya limpiar ahí. Y eso es lo que el mandato que tiene don Rodolfo. Yo espero que tenga los resultados lo más pronto posible. Pero uno de los primeros pasos, casualmente, tiene que ver con ver los mecanismos legales para remover, sustituir, trasladar, suspender, perdón, a las personas de esos puestos, para que estén personas que ejerzan esos cargos. Además, por otra razón, no podemos, como país, no nos podemos dar el lujo de que la obra pública se paralice por esto, porque la obra pública es clave en este momento para la reactivación económica y para nuestra competitividad. Entonces, por eso es tan importante esta intervención, que dé confianza a la gente, que cuando vea que están haciéndose una calle, una obra, diga, bueno, pero está detrás un proceso transparente.
Yo espero que esos puntos, que dé esos resultados lo más pronto posible. Incluso creo que desde el día de ayer ya hay algunos avances en esa materia. No, el detalle nada más, y este era un comentario, es que casi todas las empresas que dan servicio al Estado en construcción están metidas. Entonces realmente es un proceso muy complejo donde usted tiene que balancear como jefe de Estado, paralizar obras que son muy importantes para el país o ver cómo intervienen esas obras sin paralizarlas para gestionar, para darnos la confianza de que no está pasando nada. Presidente, la última pregunta. A ese punto, Randall, perdón que te interrumpa. A ver, también somos un estado de legalidad. Para esas obras hay contratos, hay estudios, hay presupuestos. Las obras más grandes que se están construyendo, Circunvalación, por ejemplo, tiene una unidad ejecutora que está a partir del BESI y UNOPS, que supervisa. Otras la tienen con el BID. Otras, la Ruta 1, por ejemplo, es Banco Costa Rica y el fideicomiso de la Ruta 1. Entonces, esas obras grandes que se están haciendo tienen contratos, por lo cual no es que, digamos, no es que se van a parar, no es ni deseable que se paren porque hay incumplimiento de contratos. Pero también tienen órganos de control. Por eso digo, es clave en este momento que desde diferentes ópticas se aclare qué es lo que la referencia a esos 78 mil millones, y básicamente para decirle al pueblo de Costa Rica dónde están, qué es. Eso es un punto clave que yo hoy mismo también quiero que quede claro. Y otro tema importante, lo que decía, sí, en Costa Rica hay que reconocer que son un grupo limitado de empresas. Ya nosotros somos un país también en esta administración que ingresó a la OCDE. Y como país que ingresó a la OCDE, tenemos que entonces abrir una discusión sobre los temas de los monopolios que hay en diferentes campos, o oligopolios, que afectan la competitividad y los precios a los costarricenses o a lo que contrata el Estado. Y esto ha quedado en evidencia en esta circunstancia. Presidente, entiendo que me pasé del tiempo que le pedí, le agradezco que me regalara estos minutos de más. No, más bien yo le agradezco porque usted es el que me pidió el tiempo y me lo está dando para referirme con usted y con los costarricenses. Entonces, por mí no se preocupe. Gracias, presidente. Yo realmente, a mí me sorprendió escuchar a algunos diputados dudando de si abrir una comisión legislativa para esto o no. De hecho, le voy a confesar, un par de ellos me preguntó, mira, Randall, ¿vos cómo ves? ¿Deberíamos abrir comisión o no? Y yo les dije, vean, ustedes abren una comisión hasta porque se muere una mosca en casa presidencial, ¿cómo no van a abrirla por esto? Y yo realmente me sorprendió para bien, presidente, la insistencia suya y de Casa Presidencial de que se abra con todo el ímpetu de que permite la ley una comisión legislativa. Le quiero preguntar, esta es la última consulta, ¿a qué obedece, digamos, ese impulso a una comisión legislativa y qué espera usted de una comisión legislativa en un año preelectoral, pero que yo creo y supongo que eso lo compartimos, que es absolutamente necesario establecer esa vigilancia desde el primer poder de la República, don Carlos? Yo creo que obedece a la necesidad de que esto se discuta públicamente y que de cara a los costarricenses y que los costarricenses tengan más información de este tema. A ver, y esto no es con esta comisión, Randall. Yo creo que cualquier comisión investigadora de todas las que se han aprobado, nosotros como Poder Ejecutivo, incluso la fracción oficialista, ha dado sus votos. Y de nuestro gobierno nunca se va a esperar ninguna maniobra para obstaculizar la creación de ninguna comisión, y eso ha sido durante los últimos 3 años. Y incluso porque son comisiones que han sido para investigarnos como gobierno, y yo celebro eso. Randall, yo veía cuando hablan de que ya es el segundo allanamiento en Casa Presidencial y que eso es inédito, histórico y demás. Yo le puedo decir, yo me siento orgulloso de Costa Rica, primero, porque hay división de poderes y eso se da, pero con toda la tranquilidad de que de esta oficina, de este servidor, ni un 5 se ha usado o se ha desviado en beneficio personal. Y como tengo esa tranquilidad, puede abrirse las comisiones que tengan, lo que necesidades que se tenga. Aquí venimos a servirle a Costa Rica y hemos venido, perdón que use el lenguaje coloquial, a comernos las broncas difíciles.
Nuestro objetivo es aquí resolver cosas que tiene Costa Rica. Entonces, en eso, quien tiene su conciencia tranquila, quien no tiene ataduras, puede enfrentar esto. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer ahora Costa Rica, enfrentar esto. Es cuando ese dicho de que cada palo aguante su vela es más cierto, no es solo metafórico. Y si uno está seguro en su convicción y seguro en lo que ha hecho, no tiene miedo que se investigue todas las cosas hasta las últimas consecuencias, en este o en cualquier otro tema. Yo creo que es bueno que se haga esa comisión. Yo creo que es bueno lo que se ha hecho en la intervención de CONAVI. También sigo manteniéndome orgulloso de cómo ha avanzado la obra pública en Costa Rica durante nuestra administración. Me duele que esto empañe el gran trabajo que se ha hecho. Es más, este dato lo compartíamos don Rodolfo y yo, ahora estos días que hemos hablado mucho. Desde el 2018 hasta la fecha, los presupuestos de CONAVI no han incrementado, más bien se han reducido por la crisis fiscal y ahora de pandemia y económica. Y aún con menos plata, tengo la convicción de que se ha hecho más. Por eso insisto en que, bueno, eso que hablan de los 78,000, yo quiero saber qué es y dónde está. Porque con menos plata, desde el 2018 teníamos más plata al CONAVI que hoy, por toda la crisis que hemos tenido que ajustarnos la faja en el gasto público. Pero hemos hecho más. Yo quiero saber entonces muy bien, y todos los costarricenses, ese tema. Y como he dicho, y a quien haya que castigar por mal comportamiento en esto, que se le castigue. Presidente, le agradezco mucho que nos haya acompañado estos minutos. Hoy revelamos una parte del expediente, que de hecho podría observarlo más tarde. Realmente a mí me dio muchísima cólera, no solo la corrupción, sino se va a enterar en el video cómo altos mandos o la Fiscalía prevé que altos mandos se vendieron por una bicoca, por 10 kilos de carne para hacer una carne asada y algunas otras cosas. Es terrible, realmente es muy doloroso y le agradezco muchísimo, presidente, que nos haya acompañado estos minutos. Yo más bien soy el agradecido, Randall, por el espacio que me da para llegar a pueblo costarricense y a su audiencia. Gracias, presidente, que tenga buena tarde. Buenas tardes. Son las 12:43, nos pasamos unos minutos del noticiero, pero la salvada es que el programa que sigue es Matices, así que yo me devolveré ese tiempo. Fede y compañeros, ahí estaba, habíamos revelado mucha información, incluso alguna que nos ha brindado el presidente de la República, en el sentido de cómo celebra, por ejemplo, la Comisión Legislativa respecto a este tema, y algunos otros detalles, Fede y compañeros, que han quedado en evidencia en esta segunda emisión de Noticias tan movida.